Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos y bienvenidos a la tercera emisión de Regional 360, hoy viernes 2 de diciembre. El esperado informe de la Comisión Especial de la OEA llegó y decepcionó. Y es que en ninguna de sus líneas menciona las investigaciones de corrupción en el gobierno y por el contrario critica la libertad de prensa. Esta y otras informaciones más a continuación. La intensa polarización entre poderes del Estado, ataques a la prensa y la poca capacidad de consenso entre el Ejecutivo y Legislativo son las principales conclusiones a las que se llegó la misión de la Organización de los Estados Americanos en su informe preliminar. El vocero de la OEA y ex canciller paraguayo Eladio Loizaga concluyó en su exposición que la institucionalidad democrática peruana está en riesgo. 2. Ambiente altamente polarizado. La polarización se refleja en una lucha interna entre los poderes del Estado y en ciertas regiones del país. Ello conduce a un enfrentamiento cada vez mayor en la sociedad peruana. Asimismo, Loizaga indicó que esta inestabilidad democrática se debe a una serie de factores como la alta fragmentación de las fuerzas políticas, los constantes cambios en la formación de gabinetes, pedidos de adelanto de elecciones y de vacancia presidencial, entre otros más. Sin embargo, existen dos temas en el informe que han llamado la atención. En primer lugar, no mencionan los innumerables casos de corrupción descubiertos en el Ejecutivo y en su círculo cercano. Por otro lado, igual que en el gobierno de Castillo, también cuestionan el rol de la prensa peruana, señalando que existe una, entre comillas, sobre libertad de prensa. Finalmente, en su conclusión, la misión de la OEA solo menciona la crisis política que ya era conocida y nada sobre el verdadero problema, la corrupción, que viene golpeando al país y a los peruanos. Ante la confirmación de la llegada de la quinta ola del COVID-19 a nuestro país, la cual ha causado un aumento considerable de casos de esta enfermedad, la ministra de Salud, Kelly Portalatino, brindó una conferencia de prensa para indicar a la población las medidas preventivas a tomar frente a este nuevo golpe del COVID-19. En primer lugar, la ministra exhortó a retornar al uso de las mascarillas a las poblaciones de riesgo, tales como adultos mayores y personas con diabetes, hipertensión o enfermedades crónicas. En el caso del resto de la población, la ministra instó a utilizar las mascarillas en ambientes cerrados o con poca ventilación. Asimismo, hizo un llamado a completar la dosis de vacunación hasta la cuarta vacuna, para asegurar una completa inmunidad al virus que acecha con mayor severidad a nuestro país. Sin embargo, anunció que por el momento no se considera el retorno del carnet de vacunación obligatorio. La titular del MINSA recomendó mantener los espacios comunes, como oficinas y centros laborales, ventilados, con puertas y ventanas abiertas. Además, advirtió que ante cualquier síntoma, no dudemos en acudir al establecimiento de salud más cercano y guardar un aislamiento voluntario para frenar los contagios en el país. Al cierre de la conferencia, la ministra señaló que dichas recomendaciones están en constante evaluación y que dentro de 15 días sabremos si se disponen medidas más severas ante esta situación. Prevención, tarea de todos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Falta poco para que empiece la recta de octavos de final y la Copa Mundial Qatar 2022 no deja de sorprender a los hinchas de todo el mundo. Y es que no solo se trata de tales hazañas que han conseguido algunas selecciones, sino también hechos llamativos que están aconteciendo. Por ejemplo, durante una conferencia de prensa, el técnico de Países Bajos, Louis van Gaal, tuvo un gesto de camaradería al abrazar a un joven periodista. Sucede que era el turno del hombre de prensa para realizar una pregunta.
Sin embargo, el periodista le mencionó al DT neerlandés que recién iniciaba su carrera periodística y que solo tenía palabras de admiración hacia él. En Qatar 2022 también se respira amor. Previo al inicio del encuentro entre Polonia y Argentina, un hincha argentino aprovechó las cámaras de los canales de televisión para pedirle matrimonio a su pareja, de nacionalidad polaca, a lo que la mujer respondió con un sí. Finalmente, durante el partido entre Portugal y Uruguay, saltó al terreno de juego el joven italiano Mario Ferri con una bandera de la comunidad LGTB en protesta por las conocidas normas que existen en el país catarí. ¿Con qué otra curiosidad nos sorprenderá Qatar 2022? La Organización Meteorológica Mundial ha informado que el fenómeno de la Niña, que está asociado a un clima más frío, podría extenderse hasta marzo del 2023. Según las predicciones, este fenómeno climático causaría sequías más prolongadas en diferentes partes del mundo. De confirmar tales predicciones, estaríamos ante el primer fenómeno de la Niña con una duración de 3 años en lo que va de este siglo. Cabe recordar que en nuestro país este fenómeno viene de la mano con una mayor intensidad de las sequías en ciertas regiones, como Cajamarca, Tacna y Piura, lo que por consecuencia afecta a la producción agrícola. Teniendo en cuenta las predicciones, el gobierno y los diferentes ministerios competentes deberán establecer estrategias para evitar fuertes impactos negativos en la agricultura peruana y por lo tanto en la subsistencia de los peruanos. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Vamos a unir. Nuestros pueblos originarios se han levantado en defensa de la educación intercultural bilingüe. Una protesta que inició con una resolución viceministerial que modificaba la normativa y establecía que para dirigir un centro educativo bajo esta modalidad ya no sería necesario el dominio de la lengua originaria. En buen cristiano, para dirigir un colegio bilingüe no necesitaría ser bilingüe. Hemos visto por ya obligado de poner alto a esta situación que vulnera, que atenta y que aniquila el derecho a la enseñanza de la EIB hacia nuestros niños. Profesores monolingües en las instituciones EIB de comunidades nativas, en el cual perjudica. No es posible que tengamos un docente monolingüe en EIB que no domine el idioma. ¿Cómo puede caer en tamaña contradicción un gobierno que asegura tener como prioridad a la educación? Un documento al que R360 accedió en exclusiva revela lo que podría ser el origen de esta modificatoria. Año 2019. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, más conocido como FENATE, dirige este documento a la entonces ministra de Educación, que a la letra exige el cierre definitivo de programas como la educación intercultural bilingüe y demandan que las constancias bilingües no sean requisito para contrataciones. El firmante, Pedro Castillo Terrones. ¿Estamos frente a una coincidencia? En la guerra contra el socialismo y contra el comunismo no existen coincidencias. Ninguna es coincidencia. Todo calza perfectamente dentro de una estrategia. El tema bilingüe, eso no importa, porque eso no es educación proletaria. Lo que tienen que aprender, según ellos, es todos tienen que aprender sobre lucha de clases. ¿Qué se teje detrás de esta modificatoria? Para el experto en inteligencia y lucha contra el terrorismo, la respuesta cae de madura. Los que van a dirigir la educación en el Perú tienen que ser maestros del FENATE. No importa que hablen o no hablen idiomas originarios o no, eso no les importa. Y es por eso que prefieren eliminar esos programas, ¿no es cierto? Y poner a su gente, la que ha sido reclutada, la que viene siendo reclutada desde hace muchos años, y tenga la seguridad que muchos de esos maestros que van a dirigir estos colegios o estas áreas, muchos han salido de las cárceles. Quiere decir que el foco de Sendero Luminoso siempre ha sido la educación. Por eso crean un organismo generado
como el CONARE, como el Comité de Reorganización de la Educación, para continuar esa política de tomar el control del magisterio. El adoctrinamiento detrás de la fachada de educación ha sido durante décadas el accionar de Sendero Luminoso. Los hechos escritos en nuestra historia así lo demuestran. En 1990, en la casa de Abimael Guzmán, se halló un documento, lo voy a leer textualmente: en duro combate contra el revisionismo, el trabajo partidario viene avanzando y se da la incorporación creciente a maestros a la guerra popular. Cierro comillas. Fíjese usted cómo desde 1990 daban cuenta de que la estrategia de capturar la educación del Perú estaba primero en incorporar a los maestros a la guerra popular. Un mensaje que parece abrir la ventana hacia esa película de terror que el Perú quiere olvidar y que ha intentado perpetuarse a través de los organismos generados que Sendero Luminoso creó para llevar la ideología de Abimael Guzmán. Uno de los organismos creados por orden de Abimael Guzmán es el CONARE, el llamado Comité de Reorganización, de Reorientación de la Educación en el Perú, paralelo al SUTE. Quiere decir, Sendero Luminoso lo forma. ¿Quiénes lo integran? La mayoría era gente de Sendero Luminoso, la mayoría son profesores excarcelados. Pero luego comienzan a poner gente sin antecedentes por terrorismo. Entre ellos, Pedro Castillo. Cualquier cosa que haga Pedro Castillo, operador funcional de Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, está en línea perfecta con lo que ellos vienen planteando desde 1964 en materia de educación. Controlar a los maestros y controlar la línea educativa. Tras una reunión sostenida la tarde del jueves, el Ministerio de Educación dio marcha atrás, dejando sin efecto la resolución viceministerial que encendió los reclamos. Sin embargo, los pueblos originarios ratifican su protesta y denuncian maltrato y prepotencia al minimizar los derechos de los pueblos indígenas. 1.200.000 alumnos de nuestro país hablan las 48 lenguas originarias, una población que podría estar siendo utilizada para poner en riesgo mucho más que la educación. Ya es oficial. El Ministerio de Salud confirmó este jueves 1 de diciembre que el Perú ya se encuentra en una quinta ola del COVID-19. Esto tras reportarse una considerable alza en los casos y un moderado aumento de fallecimientos por este virus. Por lo tanto, las autoridades en salud de nuestro país instaron a la población a completar su esquema de vacunas y a practicar las precauciones pertinentes, sobre todo a puertas de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo. El consumo de huevos y pollo no representa un riesgo de contagio de influenza aviar. Así lo aseguró la Asociación Peruana de Avicultura, entidad que a través de un comunicado precisó que el consumo de estos alimentos es totalmente seguro a nivel nacional. Asimismo, el gremio aseguró que esta situación no está afectando la producción avícola nacional para consumo humano y que se mantienen en coordinación con la autoridad sanitaria, SENASA, para continuar con las acciones preventivas y de control. Keiko en problemas. Después de que se revelara que la invitación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para exponer en el Oxford Union Society en Inglaterra había sido anulada, la Fiscalía pidió que se le amonestara. Y es que la ex candidata presidencial no había informado al Poder Judicial que los organizadores del evento en Inglaterra habían declinado en invitarla, por lo cual, según la Fiscalía, Fujimori habría inducido al error al Poder Judicial. Finalmente descansa. Según informó la Fiscalía, los restos de 34 civiles, entre los cuales hay 4 niños asesinados hace 38 años en el marco de la barbarie desatada por Sendero Luminoso en nuestro país, fueron identificados en la región Ayacucho y devueltos a sus deudos en pequeños cajones blancos. Entre las víctimas se identificó a una familia entera, los 2 padres y 4 hijos. Todos estos compatriotas muertos a causa de la locura del sanguinario Abimael Guzmán finalmente podrán tener una sepultura digna. Que en paz descanse.
Gracias por su sintonía. Siga todo el desarrollo informativo en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos en la siguiente emisión por este mismo canal. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Cada 2 de diciembre se cumple un año más de la declaración de la danza del Huititi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Esto sucedió en el año 2015 y desde entonces este baile es considerado como una expresión artística de gran valor para la cultura a nivel mundial. Esta danza, que se realiza en la región Arequipa, se baila en grupos de parejas en el marco de las fiestas religiosas durante la temporada de lluvias. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.